algunos aspectos del tema del zarandeo, tal y cual lo hemos leído en la palabra de Dios. Solo quiero anticipar de que hoy a las 3 de la tarde, con la ayuda de Dios, vamos a desarrollar una mesa redonda breve y luego el tema sobre la ley dominical. Y quisiera pues pedirles en el nombre de Dios su asistencia para poder edificarnos a través del estudio de la palabra. 3 de la tarde acá en la iglesia central, con la ayuda de Dios. Ok. El zarandeo es un evento escatológico, profético, que tendrá que ver en las escenas finales de la iglesia que espera la segunda venida de Cristo. Es un ejemplo tomado de la naturaleza en el cual a través de la conmoción se hace una separación del grano puro de lo que es el tamo o el grano arruinado, los cuales son aventados por la criba, y solo queda el grano puro dentro del alfolí. Nosotros debemos de entender que a través de el discernimiento que nos da la Biblia, el zarandeo produce 3 cosas importantes en el plano escatológico del pueblo de Dios. Número 1, la purificación de la iglesia, la separación de lo que no es trigo del trigo puro. Eso es algo importante que nosotros debemos de comprender. El segundo evento escatológico es la unificación del trigo. Aparentemente el trigo puede verse dividido o disperso, pero Dios unificará al trigo dentro y traerá de fuera a los que serán el trigo que permanecerá firme dentro de su granero. Y el tercero prácticamente es también la separación de los elementos infieles dentro de la iglesia. En ningún momento la teoría o la profecía del zarandeo nos está indicando de que Dios va a cambiar la iglesia remanente por otra. Jamás. Nunca está indicado eso en la teoría y en la exposición bíblica de la profecía del zarandeo. Ahora, nosotros hemos estudiado ya en algunas ocasiones este tema y hemos visto también de que las causas y los resultados de estas causas serán múltiples. Entre ellos tenemos el descuido espiritual, tenemos la mundanalidad, tenemos también la introducción de herejías o falsas enseñanzas que tenderán a conmover el sistema estable de doctrinas de la iglesia organizada. Pero tenemos también las partes más extremas, las presiones de multas, encarcelamientos, persecución y el decreto de muerte que producirá el evento llamado de la ley dominical. Todas estas son causas del zarandeo escatológico final que se irá definiendo gradual y progresivamente dentro del pueblo de Dios. El espíritu de profecía nos advierte en Huellas de los Testimonios, tomo 2, página 31, una cita dada en el año de 1882, y dice: pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá de ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantable. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia, cuando la mayoría nos abandone, ojo a estos datos, el pelear la batalla del Señor cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Luego añade en Mensajes Selectos, tomo 2, página 436. Puede parecer
que la iglesia está por caer, pero no caerá. En ella permanecerá de pie, mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Cuando estudiamos el tema del zarandeo tenemos que estar muy en claro de que no va a ser fácil la prueba y que vamos a ver una conmoción como nunca antes la hemos experimentado. Otra causa del zarandeo es la siguiente. Óyate los testimonios como 2, página 312. Dios despertará a sus hijos. Si otros medios fracasan, se levantarán herejías entre ellos que los zarandearán, separando el tamo del trigo. Y eso es algo que nosotros estamos viendo muy frecuentemente dentro del adventismo. Surgen corrientes equivocadas y en cada movimiento espurio se lleva un grupo de adventistas fuera de la denominación. ¿Por qué Dios permite estas cosas? Para despertar al pueblo, para llamarlo a su preparación espiritual y para llamarlo también a la devoción necesaria con Cristo, que es lo único que lo puede mantener inconmovible. Colportor Evangélico, página 13 y 14 dice: estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que pueda ser sacudido, será sacudido. Y añade, el Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen sus órdenes en palabras y acciones. El tema lo vamos a desarrollar de una manera diferente a las anteriores. Ahora vamos a tocar en base a uno de los temas del mensaje de Cristo a la última iglesia. Y vamos a invitarles a buscar en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, del verso 14 al 21. El mensaje de Cristo a la iglesia de Laodicea. En el verso número 14 especialmente dice: escribe al ángel. Y algunos determinan de que el mensaje solo es para los ministros de la iglesia adventista. Pero si leemos el verso número 22, vamos a leer de que el mensaje es dado para toda la iglesia. Y dice ahí el Espíritu: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice ¿a qué? A las iglesias. No solo es dirigido al ministerio, es dirigido a todos los que tenemos posiciones de responsabilidad dentro de la iglesia, pero también está dirigido a todos aquellos que somos parte integral del cuerpo de Cristo establecido, que es la iglesia. Otro detalle muy importante para entender el tema es que la Odisea representa la séptima y última iglesia. No hay octava iglesia, no hay surgimiento bíblico de una nueva estructura o de una nueva organización. Lo que ocurre en la Odisea es determinante. La Odisea representa el último tiempo, la última etapa de la historia del pueblo de Dios en este mundo y en esta tierra. Abarca la profesión de cristianismo de miles de millones de seres humanos dispersos en todo el mundo. Y también incluye la experiencia del pueblo remanente de los últimos días, que está identificado en el nombre de esta iglesia: Laodicea. Laos, pueblo; dicao, juicio. Este evento del juicio identifica el surgimiento de este último periodo de determinantes desenlaces para el pueblo de Dios. Alude al inicio del juicio investigador que comenzó un martes 22 de octubre de 1844
cuando nuestro bendito Salvador entró al lugar santísimo y está efectuando la última, abarcante y decisiva obra de redención por su pueblo. Por lo tanto, el pueblo que conoce que la hora de su juicio comenzó el 22 de octubre de 1844, debe de conocer que se proyecta, dimensiona y extiende y caducará en el evento llamado el fin del cierre del tiempo de la gracia. Desde 1844 hasta el cierre de la gracia, estamos viviendo en ese periodo, en esa categoría de tiempo final. Y la naturaleza nos está indicando que no tenemos mucho tiempo por delante. El tiempo será acortado, el tiempo de preparación es breve y tenemos que darle mucho interés y mucha dedicación al proceso preparatorio. ¿Quién es el remitente de la carta a la Odisea? Los títulos descritos acá dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Amén es una frase que indica confirmación, exactitud, que el que promete cumple lo que dice. El que promete es el creador, el arjé, el originador de todas las cosas. Pero también él se categoriza como el testigo fiel y verdadero, que da su testimonio a su iglesia. Y cuando nosotros hablamos y estudiamos el mensaje de cada una de las 6 iglesias anteriores, no encontramos que Cristo se presente como testigo fiel a ninguna de las anteriores, pero sí a la última iglesia, a la Odisea, a la del tiempo del fin, a la cual Cristo le entrega su testimonio. ¿Y qué es el testimonio de Jesús? Apocalipsis 12:17 nos habla de que el dragón se airó contra el remanente de la mujer que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y Apocalipsis 19:10 nos dice que ese testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es el mensaje que Dios envía a su pueblo mediante el vehículo del profeta. Los adventistas del séptimo día entendemos que de una manera muy especial el Señor usó a una mujer humilde llamada Elena de White, y a través de la inspiración, obra y escritos entregados a través de ella a su pueblo, el Señor está cumpliendo la función de dar un mensaje directo, un mensaje de amonestación que no tiene negociación. El pueblo de Dios debe de entender que es determinante. De su aceptación depende su reavivamiento, reforma y aseguramiento de salvación. De su rechazamiento depende el ser sacudido en el zarandeo final escatológico que se desempeñará en el pueblo de Dios. Pero luego dice: yo conozco tus obras. El que creó todas las cosas las conoce a la perfección. Él las diseñó. El fundador de la iglesia conoce toda la evolución de su desarrollo histórico y actual. Apocalipsis 1:20 dice de que Él tiene en su mano a las estrellas que son los dirigentes de la iglesia y camina en medio de los 7 candeleros que son las iglesias. Él ve, Él oye, Él sabe, Él conoce la condición de su pueblo y con un gran énfasis dice: yo conozco tus obras. Y luego en el verso siguiente dice: ojalá fueses frío o caliente. Yo sé que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Los dos extremos. El término frío se refiere
a una palabra griega que conduce a una frialdad cercana al congelamiento. Si nosotros la aplicamos al ser humano, es un atentado contra la vida del ser humano. Y si lo llevamos al plano espiritual, ese congelamiento es mortal. La misma palabra griega está ocupada en Mateo 24:12, que dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es una situación delicada, peligrosa, mortal. Sin embargo, los que son fríos pueden descubrir que se están muriendo y buscar la medicina y el remedio. Por eso dice el Señor: ojalá fueses frío. Pero luego habla de caliente. La otra palabra en el griego extrema dice en el extremo de calor que produce la ebullición. En otras partes es traducido ferviente, fervoroso, caliente, ardiendo como ardía la zarza, por el poder del Espíritu Santo sin consumirse. Amén, hermanos. Esa es la otra categoría, y el Señor dice: ojalá fueses caliente. Pero luego dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, la Valera 60 dice: te vomitaré de mi boca. Lo hace a un estilo futuro. Pero cuando usted estudia la voz verbal griega, indica de que el vomitar es algo presente e inmediato, y dice: estoy a punto de vomitar. El estado de tibieza produce náuseas. Eso es en el plano natural. En el plano divino producirá que la boca de Dios, que ha dado un pacto, que ha dado benditas y fieles y verdaderas palabras y promesas a su pueblo, Él tenga que desconocer a algunos de sus elementos por infidelidad y tenga que tomar la medida de expulsarlos de su pueblo organizado, que es la iglesia. Ahí está descrito el zarandeo. ¿Cuál es el problema más delicado? Está en el versículo 17. Tú dices, y luego dice Dios, y no sabes. Aquí nos está hablando de hipocresía espiritual, de querer aparentar algo que en realidad no somos ni vivimos efectivamente. Lo que Dios está diciendo aquí es: tú estás autoengañada. Tú crees algo que no eres en realidad. No disciernes tu condición real. Crees que no necesitas remedio. Crees que no necesitas medicina. Crees que el tratamiento no es necesario. Te sientes bien como te encuentras. Te sientes bien con los logros de conocimiento que han logrado adquirir en esta tierra. Oh, los adventistas tenemos la mayor suma de verdad acumulada. Conocemos el plan de redención que cualquier otro pueblo de la tierra. Nadie podría debatir con un adventista sin quedar desenmascarado el error. Y muchos vivimos de ese pensamiento y nos estamos durmiendo en los laureles, cuando en realidad ni siquiera estamos actualizando nuestras doctrinas, aplicándonos a una realidad que llamamos verdad presente, y estamos viviendo de glorias pasadas, de hazañas anteriores, de logros y victorias que ya no se han vuelto a ver en la vida personal de cada uno de sus hijos, que profesan ser el pueblo remanente de los últimos días.
No queremos reconocer que necesitamos. Estamos satisfechos de nuestra condición. Dígame usted, si usted va donde el médico a hacerse un chequeo de rutina y el médico le practica examen y diagnóstico y le dice: tienes el inicio de una enfermedad terminal, pero viene él y dice: yo no siento nada, yo me siento bien, yo siento que tengo mi energía normal, mis actividades las desarrollo normal, tradicionalmente, ritualmente, religiosamente, si lo hacemos en el plano espiritual, y decide no aplicar el tratamiento. ¿Qué esperanza tendría la Odisea así? Ser vomitado de la boca del Señor. Zarandeo, expulsión. No va a poder tolerarnos por mucho tiempo dentro de su cuerpo organizado, que es la última iglesia. No tenemos opción de otra iglesia. No tenemos opción de otra organización. A iglesias anteriores el Señor les dijo: si no te arrepientes, yo quitaré tu candelero de su lugar. A la Odisea no le dice eso. ¿Qué le dice a la Odisea? Si no te pones en sintonía conmigo, yo te sacaré de la iglesia. Y ya no hay ninguna opción ni ninguna alternativa para ti. El problema de no reconocer la condición de gran necesidad espiritual es peligrosísimo, es letal. Es como cuando usted está viendo el escenario de un hombre que tiene una gran sed en medio de un desierto, azotado por el gran calor, y seca su boca, su lengua pegada al paladar. Él empieza a ver un espejismo y él mira un manantial de agua y se lanza en él y descubre de que es arena, polvo. Esa es la condición de la Odisea. Está viviendo un espejismo, está viviendo un autoengaño, está llena de una falsa seguridad. Muchos de nosotros nos dormimos en los laureles porque ya fuimos bautizados, porque nos dieron las lecciones de la fe de Jesús, y ni tan siquiera dominamos 28 creencias fundamentales del adventismo. Y algunos tan fácilmente dejaron sus 28 creencias sin haberlas estudiado posiblemente, y ahora están creyendo otras cosas que no son legítimas y que no pertenecen al cuerpo organizado del Señor. Tú dices tu propio concepto, y Pablo dice: cuidado de ser sabio en tu propia opinión. Y Cristo dijo: cuidado de buscar tu propia justicia. Cuando uno se autojustifica, uno se defiende. No, si yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago lo otro. Pero ¿sabía usted de que Dios no solo ve la acción? La acción visible puede ser buena, la acción visible puede ser correcta, puede ser aceptable por la congregación, pero Dios mira el corazón. Amén, hermanos. Dios mira lo que lo mueve a usted a la acción. ¿Y qué tal si usted lo hace solo por la vista de los demás? ¿Qué tal si usted lo hace para ganar un cargo y una posición alta en la iglesia? Eso no le va a garantizar llegar al cielo. Amén, hermanos. Amén. No garantiza el cielo de esa manera. Tenemos que entender que lo vital de todo esto es que diariamente usted y yo debemos de hacer un análisis riguroso, profundo, sincero, de abrir nuestro corazón a Dios, de decirle lo que en realidad estamos experimentando.
Y yo sé que uno sabe cuando ha bajado el nivel espiritual. Uno sabe cuando se ha dejado absorber por un conformismo enfermo y dañino. Uno sabe cuando le está dedicando más tiempo a otros asuntos que no son el reino de Dios y su justicia, que deberían de ser la prioridad uno. Uno entiende eso, pero a veces no. Estoy dentro de un sistema, la mayoría de hermanos estamos iguales en ese esquema. ¿Por qué me voy a preocupar cuando el tiempo se va acabando? Se está terminando la gracia, estamos terminando el tiempo de oportunidades, y ahí viene lo mayor y lo más delicado, el desenlace, en el juicio investigador, en donde el Señor dará un veredicto fiel y verdadero. Yo conozco, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Usted puede medir la riqueza de muchas formas. Puede medirla a nivel de lo que hemos crecido a nivel mundial, en el potencial de instituciones médicas, educativas, templos, oficinas administrativas, a tal grado que en Estados Unidos nuestra conferencia es categorizada como una corporación mundial. No es una cosa de pobreza, es una cosa de riqueza, pero esa riqueza no es la más importante. ¿Cuál es la riqueza más importante? Esta. Amén. Que el mensaje que Dios ha encomendado a este pueblo no solo se le debe de dar al mundo para que el mundo reflexione, sino que debe de morar aquí, debe de estar aquí, debe de salir por aquí, por la boca, porque la Biblia dice: de la abundancia de tu corazón mana o habla tu boca. Eso, el saber de que esa palabra, como la santa ley de Dios, que el Espíritu Santo la tiene grabada aquí y aquí, grabada en la mente y en el corazón, que rija tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones y tus acciones, y la santifique por completo. Esa es la única garantía. En el griego da a entender que la Odisea, cuando dice soy rico y me he enriquecido, da un sistema de satisfacción por los logros que ha acumulado, pero no hay interés en aumentar o en mejorarlos. Eso es lo que indica el griego. Y luego dice: y de ninguna cosa tengo necesidad. Y luego viene lo delicado y dice: y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cuando dice desventurado, dice desdichado. Y la palabra que se ocupa acá en el griego está en Romanos capítulo 7, versículo 24, donde Pablo dice: miserable hombre de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque Pablo se considera desventurado en el sentido de saber que por más que él quiere luchar contra su yo, contra el pecado, contra la carne, contra el mundo, contra el diablo, él todavía se siente incapaz. La Odisea no se siente así. La Odisea se siente contenta viviendo una vida de tibieza espiritual. Ni muy definido con el mundo, ni muy definido con Dios. Y hay una cita del deseado de todas las gentes que dice: ni eres bueno para el mundo, ni eres bueno para Dios tampoco. No vas a lograr nunca la felicidad, nunca vas a lograr la dicha si tienes esa manera de ver las cosas. Luego dice: miserable, digno de
conmiseración. Y sabe cuando Pablo aplica esta misma palabra en 1 Corintios capítulo 15, y él dice: si nosotros solo tenemos que esperar en este mundo y no tenemos la esperanza de Cristo, somos los más dignos de conmiseración. ¿En qué condición ve Dios a la Odisea? Que tiene expectativas y esperanzas en cosas que no le salvan, que no la van a redimir, que no le dan garantía ni seguridad de salvación. Y luego dice acá: pobre, ciego y desnudo. Estas tres últimas condiciones que Dios levanta en su voz contra la Odisea están también puestas en las soluciones de lo que Dios ofrece para vencerlas. Dice: tú eres un pobre. El Señor le ofrece: compra de mí oro refinado en fuego para que seas rico. Iglesias anteriores, en los mensajes anteriores, dice: tú eres pobre pero eres rica. A la Odisea le dice todo lo contrario: tú dices que eres rica pero eres pobre. Necesitas el oro refinado en la fe. Y cuando dice refinado, hermanos, el desarrollo de la fe, 1 de Pedro capítulo 4 verso 11 habla de un fuego, 12 habla de un fuego de la prueba. El proceso de refinamiento no es fácil, es difícil, no es agradable. Ninguna disciplina es de punto agradable para ningún ser humano, pero Dios dice: yo amo, reprendo y castigo. Y la Biblia dice que bienaventurado aquel a quien Dios castiga porque lo ama, porque lo considera su hijo y no un bastardo. El Señor le dice: tú eres pobre, yo te ofrezco que vuelvas a ser rico. Primera de Pedro capítulo 1 dice: que sea probada tu fe más rica que el oro. La regla de oro, Cristo expresó en los mandamientos de amor en todas aquellas cosas que podemos hacer por los demás, si esperamos que ellos también nos las hagan a nosotros. Y Pablo habla de una fe que obra por amor y purifica el alma. Gálatas capítulo 5, versículo número 6. Pero luego dice: ciego. Cuando la Biblia habla de ciego, quiere decir que él no ve. Y podemos hablar de aquel caso, de aquel hombre que Cristo curó, que no era ciego de nacimiento, porque cuando Cristo le colocó lodo en los ojos y saliva mezclado, él dijo: miro que los hombres son como árboles que caminan. Ciego. Un discernimiento no muy claro de la voluntad de Dios. El don profético en el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia en la cual Dios ha repartido sus dones, está descrito en el ojo. Primera de Samuel 9:9 dice: el vidente, equivalente a un profeta. ¿Y cuántos de nosotros ni siquiera hemos leído los consejos del profeta, que quiere darnos saludables recomendaciones para mejorar nuestra condición espiritual? Y todavía hay casos de aquellos que dicen: yo no creo en el espíritu de profecía, yo no acepto a Elena de White. Y todavía piensan en su mente que son parte legítima de un remanente que tiene dos características: guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. El ciego anda a tientas cuando puede andar en la claridad meridiana del día. Y quiero decirle algo más peligroso:
el pecado produce ceguera. Cuando usted da el tema de la fe de Jesús, en Isaías capítulo 59, dice: vuestras iniquidades han hecho división entre mí y vosotros, y tus oraciones yo no las voy a escuchar. Siga leyendo el capítulo 59 y ahí va a hallar: por esto es que estamos ciegos y andamos ¿a qué? A tientas, aún al mediodía. El pecado produce ceguera y pérdida de discernimiento espiritual. Y luego dice el Señor ahí: vestiduras blancas, porque tú estás desnudo. Quisiera que lo veamos en el ámbito de Apocalipsis 16. Apocalipsis 16 en el verso número 15. En el desenlace final del Armagedón, en el clímax entre la guerra del bien y el mal, la verdad y el error, ¿qué le dice Dios a la Odisea? He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vele y guarde su ropa, y que no ande desnudo y vean su vergüenza. No solo le dice: compra de mí vestido blanco, le dice: guarda tus ropas, manténlas intactas, manténlas protegidas y seguras en ti. Y nosotros sabemos lo que significa el vestir de parte de Dios. Isaías 61, verso 10. Me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Eso es lo que ofrece el vestido. Y Apocalipsis 19:8 nos habla de la justicia impartida. Si a ella se le ha dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. No dice las buenas intenciones de los santos. No dice las aspiraciones buenas de los santos. Dice acciones justas de los santos. Un cambio y una transformación de vida. Y luego finaliza diciendo: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Hay un proceso que Dios va a permitir para que usted y yo descubramos si hay ídolos que hay que romper, si hay hábitos que hay que abandonar, si hay negligencia que hay que corregir. Y cuando usted valore esto, hermano, usted va a encontrar solución y salir del estado de la tibieza espiritual. Yo estoy a la puerta indica que Cristo está esperando, aún mientras haya gracia, tu reacción, porque tú eres el único que puede abrir ¿qué? La puerta. Yo estoy a la puerta, ok, pero también indica la reacción de la persona. Y por eso Lucas dice: y vosotros sed como hombres que están aguardando que su Señor regrese de la boda, para que cuando vuelva le reciban pronto. No solo la reacción de Dios de estar ahí esperando, sino la reacción nuestra de abrirle, de anhelar comunión con Él, una coinonía especial con Él, una relación salvadora con Él. Eso vale más que cualquier asunto terrenal. ¿Cuántos de nosotros anhelamos vivir una vida y vida en abundancia? Eso es lo que Dios promete para ti. Pero a veces nosotros nos metemos en el mar de la bendición y dejamos únicamente que el mar llegue a nuestros tobillos. Ni siquiera llegamos a la rodilla, ni a la cintura, ni al cuello. Y yo quiero decirte en esta mañana, para cerrar este tema, que Dios quiere que te sumerjas
en el mar de su bendición. Amén, hermano. Eso es lo que Él anhela de ti. Y si tú vences, dice la Biblia, te sentarás con Él en el trono como Él venció y se sentó con su Padre en su trono. A ninguna de las otras iglesias le da ese privilegio. A la Odisea, si corrige sus errores y deficiencias, se lo da. Le dará un gran honor y un gran privilegio. Sin embargo, hermanos, el zarandeo está en vigor y en desarrollo. Depende de ti y de mí qué respuesta le demos a nuestro Padre Celestial, qué valoración le demos a la obra inmensurable que Cristo está haciendo en el santuario, y qué reacción hacemos cuando el Espíritu Santo está tocando nuestra vida. Que tu deseo y el mío en esta hora sea colocarnos desde la coronilla de la cabeza hasta el talón de nuestros pies en la mano poderosa del que nunca ha perdido una batalla, nuestro bendito Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos. Y les invitamos a las 3 de la tarde hoy